El proyecto de investigación se denomina Captura del Estado, Movimientos y Organizaciones Populares y Construcción de Hegemonía en Argentina y en América Latina. Nos interesa describir y observar la potencialidad explicativa y descriptiva de esta categoría de captura, que hace referencia a una influencia abusiva de las élites en el proceso de las políticas públicas en favor de sus intereses y sus prioridades y en los organismos del Estado. Y de alguna manera esa influencia abusiva tiene efectos potenciales de desigualdad e impugnación democrática. Surge y es utilizada por muchos autores, como por ejemplo García Delgado, para describir un proceso histórico-político que tiene que ver con el neoliberalismo tardío, que significó la asunción por parte de los sectores más concentrados del poder económico nacional y transnacional de las altas esferas del gobierno, sobre todo a partir del periodo que significó la vuelta, digamos, de la perspectiva neoliberal luego de los gobiernos de corte nacional popular. En Argentina sirve para describir concretamente ese proceso histórico-político que algunos han denominado pseudocracias y tiene alta potencialidad explicativa. Ahora bien, esa noción de captura tiene la contra de quitarle complejidad a la noción de Estado, porque el Estado termina siendo reducido a un conjunto de aparatos apropiables, capturables, y de alguna manera esta noción sustancialista del Estado, esta noción como una cosa, como objetos que son susceptibles de captura, de alguna forma, digamos, termina coincidiendo con una versión neoliberal del Estado como el Estado cosificado, al decir de Mabel Twaite Rey, como un Estado, un conjunto de aparatos burocráticos y costosos que tienen que ser desmantelados. De alguna forma, ahí hay una contradicción entre la noción de captura que se utiliza para explicar la emergencia de un neoliberalismo ayornado luego de las crisis globales 2008-2009 y que termina coincidiendo con una cosmovisión neoliberal del Estado, en tanto esa visión es impugnadora al Estado. Ahora, si lo vemos como una relación social, es decir, desde la perspectiva sostenida por muchos autores y entre ellos O'Donnell, como el Estado como garante de la relación social del capital, como garante de la relación de producción, de la relación capital-trabajo, y que tiene que cumplir las funciones contradictorias de sostener la producción y reproducción del sistema capitalista y al mismo tiempo sostener la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, dándole beneficios a ambos sectores. Ahí la noción de captura de alguna forma pierde potencialidad explicativa porque tiene que sufrir un estiramiento del concepto. En realidad estaríamos hablando de una captura permanente hegemónica del Estado. Ahora, si lo vemos al Estado desde la perspectiva del Estado en movimiento, también a decir de Mabel Twaite Rey, con el ciclo de las políticas públicas, también desde una perspectiva del pluralismo norteamericano, donde todos los actores intervienen en el juego de las políticas públicas, ahí nuevamente adquiere potencialidad explicativa la categoría, en tanto los intereses pugnan por favorecer sus propios intereses, sus propios beneficios, y las políticas públicas en beneficio de sus propios intereses. Es decir, en definitiva, esa clásica pregunta acerca de quién se beneficia al final del proceso de las políticas públicas, y la relación de estos sectores dominantes con el acceso a los recursos de poder y a todos los recursos. En definitiva, comprender el Estado como una relación social, es decir, la abstracción que da sentido a la captura, y los aparatos institucionales, es decir, los aparatos que son susceptibles de captura, complejiza la noción de captura estatal. La noción de captura puede servir y puede tener más potencialidad para determinado momento político histórico y perder potencialidad explicativa según la visión de Estado que asumamos, pero permite advertir el conflicto implícito y evidencia lo político implícito, y de ese lugar sería un buen argumento para no desechar la noción de captura. Si bien el recorte temporal de nuestra investigación hace foco particularmente en el ascenso de una serie de gobiernos de corte neoconservador o el reascenso de las derechas latinoamericanas, sea por la vía del sufragio o a partir de interrupciones de gobiernos que habían sido elegidos con antelación,
nos interesaba también darle flexibilidad al concepto de captura y poder leerlo en clave de los cambios más recientes que se están dando en América Latina. Así que nos pareció importante tener en cuenta lo que sucede desde Estados Unidos, pasando por la posible reforma constitucional de Chile, el recambio político en Bolivia y particularmente lo que ha sucedido en la Argentina desde 2019 a esta parte. Y sobre todo tener en cuenta el contexto excepcional de la pandemia que ha dado o que ha modificado la estructura de lectura posible que teníamos de la cuestión de lo político y en particular de la idea de captura estatal y de la construcción de hegemonía desde los movimientos sociales que se da en el periodo reciente. Particularmente lo que podemos decir, tomando como muestra la situación argentina, es que pese a un cierto movimiento institucional y la posibilidad de un clivaje de centro-izquierda que se pueda dar en la región, teniendo en cuenta lo de Bolivia, Argentina, como decíamos, Chile, ahora mismo lo sucedido en Estados Unidos, da la sensación de que en términos políticos y económicos reales hay todavía un frente social empresario, aquel que nosotros habíamos puesto como el articulador de la captura estatal en los años de la alianza del gobierno de Cambiemos en la Argentina, que hoy no detenta el Estado de manera directa, sin embargo mantiene ciertas posturas de inflexión ante una alianza política de otro signo. Nos da la sensación de que la captura del Estado, la discusión de lo público, lo privado y concretamente la construcción hegemónica que se da de los partidos políticos, pero también en el ámbito de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, tiene una discusión central en torno al Estado y a los proyectos políticos que se consolidan y que están en pugna. Y como lo vemos en este tiempo, en el caso de Argentina nuevamente, pareciera haber una puja importante entre un sector económico concentrado que hace uso históricamente del Estado y ciertos sectores de clase, de un frente heterogéneo, pero que intenta también poner en cuestión la direccionalidad del Estado. Podemos decir que nuestro análisis, nuestro proyecto de investigación se encuentra en un contexto muy interesante para seguir ahondando las discusiones.